En la mañana de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de parte de mi currículum. Vamos a hablar de las consecuencias de la enfermedad cardíaca valvular en el pronóstico materno-fetal durante el embarazo. No tengo conflictos de intereses para esta presentación. La enfermedad cardíaca es la primera causa de muerte y enfermedad en todo el mundo, tanto para los hombres como para las mujeres, y durante el embarazo sigue siendo la causa número 1 de mortalidad. El pronóstico de una enfermedad específica durante el embarazo debe evaluarse utilizando la clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud, ya que esta nos permite estratificar el riesgo y establecer la prevalencia de la morbimortalidad. En este contexto, la situación es que el problema es doble, porque implica un riesgo materno que puede conllevar a insuficiencia cardíaca, tromboembolia, arritmias y, por qué no, hasta la muerte. Y un riesgo fetal que involucra retraso en el crecimiento intrauterino, prematurez, hemorragia intracraneal y muerte fetal. La enfermedad valvular en el embarazo la vamos a clasificar en lesiones estenóticas y lesiones por insuficiencia. Entre las lesiones estenóticas tenemos la estenosis aórtica, cuya etiología podría ser congénita o reumática en la mayoría de los casos, o recurrente luego de una valvulotomía durante la infancia. En el contexto de la estenosis mitral, la etiología puede ser congénita, asociada a otra alteración, como puede ser una comunicación interauricular o una comunicación interventricular o una persistencia del conducto arterioso. En el contexto de insuficiencias valvulares, vamos a tener con mayor frecuencia insuficiencia de la válvula aórtica, que puede ser congénita o de etiología reumática o asociada a enfermedad del tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan. En el contexto de la insuficiencia mitral, esta podría ser secundaria a prolapso de la válvula mitral, a etiología reumática o de etiología congénita. La insuficiencia pulmonar generalmente es residual a un procedimiento quirúrgico realizado previamente en un paciente que tenía una cardiopatía congénita, como suele ser la tetralogía de Fallot. Según el estudio registro ROPA de embarazo y enfermedad cardíaca, las mayores prevalencias de enfermedades cardiovasculares durante el embarazo son debidas a enfermedad cardíaca congénita en un 56%, valvulopatías en un 32% y miocardiopatías en un 7%. En la edad fértil, la valvulopatía, como ya señalamos, suele ser de etiología reumática, ya que la fiebre reumática afecta entre los 7 a 15 años de edad y la secuela reumática solemos observarla unos 10, 15 años posterior al primer episodio de fiebre reumática. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta la cardiopatía de base, la función ventricular, la función valvular, la clase funcional, la presencia de cianosis, las presiones de las arterias de la arteria pulmonar, y evalúa los antecedentes clínicos, la saturación de oxígeno, la concentración de péptido natriurético, los diámetros de la raíz de la aorta, la capacidad durante el esfuerzo y la presencia de arritmias. Esta clasificación que estaría a las mujeres en 5 grupos, 5 clases, clase 1, clase 2, clase 2-3, clase 3 y clase 4, considera que las pacientes que tienen valvulopatía nativa están en clase 2-3. De igual manera, las pacientes que tienen una estenosis aórtica por válvula aórtica bicúspide y que tienen una raíz de la aorta menor a 45 milímetros también están en clase 2-3. Están en clase 3 las pacientes con prótesis mecánica y las pacientes que tienen ventrículo derecho sistémico, o sea, hipertensión arterial pulmonar o mala función ventricular izquierda. Y están en clase 4 las pacientes que tienen estenosis mitral grave o estenosis aórtica grave.
También esta clasificación evalúa el riesgo de muerte y de enfermedad, y es riesgo intermedio para las pacientes en clase 2-3, riesgo significativo, importante para las pacientes en clase 3, y de muy alto riesgo para las pacientes que están en una clase 4. También esta clasificación evalúa la posibilidad de tasa de eventos maternos, y observen ustedes que para las pacientes que están en clase 2-3, la tasa de eventos maternos suele ser de un 10 a un 19%, para las pacientes en clase 3 de un 19 a un 27%, y para las pacientes que están en clase 4, este riesgo se eleva de un 40 hasta un 100%. ¿Cuáles son los aspectos que empeoran a las lesiones estenóticas? En este caso en particular, la estenosis mitral y la estenosis aórtica. Sabemos que el sustrato fisiopatológico de las lesiones estenóticas es el gradiente transvalvular. Durante el embarazo, en condiciones naturales, el gasto cardíaco se eleva en un 50%, y esto va a conllevar un aumento del gradiente transvalvular en cerca de un 50% además, lo cual aumenta el riesgo de complicaciones materno-fetales. La paciente va a incrementar su lesión estenótica desde el punto de vista fisiopatológico, tanto en forma de estenosis mitral como estenosis aórtica. En estenosis mitral existe un riesgo de un 30 a 50% de desarrollo de insuficiencia cardíaca durante el segundo trimestre de embarazo, y esto va a estar relacionado con el área valvular y empeora en las pacientes que tienen fibrilación auricular sostenida. En las complicaciones que podemos ver en las pacientes con estenosis mitral son insuficiencia cardíaca periparto, lo cual ocurre en menos del 10%. La prematuridad es la complicación de mayor prevalencia, un 20 a 30%. Retraso del crecimiento intrauterino y muerte fetal de 1 a 5%. El diagnóstico de estenosis mitral preferiblemente lo haremos por planimetría, desde el punto de vista ecocardiográfico, porque ya sabemos que el gradiente va a estar aumentado y la valoración por PHT, entonces no es la técnica ideal, sino por planimetría. Es un método ecocardiográfico que permite bordear el área valvular aórtica durante la diástole. También va a ser importante valorar el volumen de la aurícula izquierda. Las pacientes con estenosis aórtica, con estenosis mitral, suelen responder bien al tratamiento médico, a los síntomas, o cuando la hipertensión arterial pulmonar es significativa, mayor a 50%, y es importante recomendarles restricción de la actividad física. Los betabloqueadores cardioselectivos son útiles, y los diuréticos también a baja dosis serán útiles. De igual manera, estas pacientes deben ser sometidas a un esquema de tratamiento con heparina bajo peso molecular o heparina no fraccionada o antagonista de la vitamina K. En las intervenciones en estas pacientes se recomienda que se hagan antes del embarazo, sobre todo en las pacientes que tienen lesiones significativas. En lo que se refiere al trabajo de parto y al parto, se prefiere un trabajo de parto para parto vaginal en pacientes con estenosis mitral leve o con estenosis mitral significativa, que estén en clase funcional 1-2 y que no tengan hipertensión pulmonar. La cesárea será la opción ideal en las pacientes que tienen una clase funcional 3-4. De manera que las guías europeas de enfermedad cardíaca y valvular en embarazada recomienda que es importante una evaluación exhaustiva de la mujer con sospecha o conocida con enfermedad valvular, y que las pacientes que tienen estenosis mitral con un área menor a 1 centímetro se le debe realizar una intervención antes del embarazo. Esto sí, conocemos que la paciente tiene intenciones de embarazar y llega a nosotros antes de hacer el diagnóstico de embarazo. La anticoagulación es importante y la haremos con los fármacos que ya mencionamos. Estas pacientes tienen alto riesgo de presentar fibrilación auricular, trombosis de la aurícula izquierda y embolia. Estas son recomendaciones clase 1, nivel de evidencia C.
En lo que se refiere a la estenosis aórtica, la etiología va a ser con frecuencia por aorta bicúspide, una valvulopatía congénita, donde la válvula aórtica en vez de tener 3 valvas tendrá 2 valvas, o puede ser secundaria a cardiopatía reumática, siendo esta la segunda forma de afección, ya que la primera forma de afección por secuela reumática es la estenosis mitral. Las complicaciones serán insuficiencia cardíaca periparto en menos de un 10% de las pacientes, arritmias son poco frecuentes y el parto prematuro es la complicación más frecuente. El aborto y la muerte fetal de 1 a 5%, y existe bajo riesgo de disección de aorta en las pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide, pero que la raíz de la aorta tiene menos de 50 milímetros. El objetivo del tratamiento en las pacientes con estenosis aórtica que tengan un área valvular menor a 1 centímetro y o una velocidad máxima mayor a 4 metros por segundo, estos pacientes con estenosis aórtica responden muy mal al tratamiento médico. De hecho, fuera del embarazo, el tratamiento médico no es una opción para el tratamiento de los pacientes con estenosis aórtica. El tratamiento es quirúrgico, pero ya la paciente está embarazada, entonces debemos recomendarles restricción de actividad física y diuréticos en baja dosis, ya que todo tipo de fármaco que le administremos a estos pacientes con estenosis aórtica va a reducir el gasto cardíaco y puede empeorar los síntomas. El tratamiento intervencionista se desaconseja en toda paciente embarazada. Lo ideal es que a la paciente se le haga cualquier procedimiento antes del embarazo, y el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica podría considerarse una opción, sobre todo en nuestro medio, donde las pacientes, a pesar de que le hacemos las recomendaciones de que no deben embarazarse, de que en dado caso lleguen temprano a la consulta, las pacientes nos llegan embarazadas y con un embarazo en altas semanas. Entonces el TAVI sería una opción, solo que no existen grandes evidencias científicas en relación a su uso en el embarazo y es de alto riesgo de complicaciones para el feto. En cuanto al parto, se prefiere un parto vía vaginal en las pacientes que tienen estenosis aórtica leve, y en las pacientes que tienen estenosis aórtica severa se recomienda un desembarazo por vía alta, o sea, por cesárea. Las pacientes con estenosis aórtica grave, repito, deben ser sometidas a la intervención antes del embarazo. De ahí que la educación y el reconocimiento de las valvulopatías en la población general se hace importante. En cuanto a las lesiones regurgitantes, tenemos que con mayor frecuencia vamos a tener insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Y las complicaciones en estas dos patologías suelen ser con más frecuencia insuficiencia cardíaca. Estas patologías manejan como sustrato fisiopatológico, manejan volumen. Entonces estas pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca periparto en un 20 a 25% de los casos, sobre todo en pacientes con insuficiencia mitral moderado grave. No se han detectado grandes complicaciones para el feto, salvo retraso del crecimiento intrauterino en un 5 a 10% de la población. El diagnóstico debíamos hacerlo antes del embarazo, con una evaluación exhaustiva, tanto clínica como por ecocardiografía, donde valoremos la severidad de la lesión, las lesiones del ventrículo izquierdo, la insuficiencia del ventrículo derecho, el riesgo, la presencia de hipertensión pulmonar, y cuantificar los diámetros de la raíz de la aorta, sobre todo en los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide. El tratamiento de las pacientes con insuficiencia mitral y aórtica, estas sí responden adecuadamente al tratamiento médico. La insuficiencia cardíaca responde al diurético,
a betabloqueadores cardioselectivos. Claro, los IECA y los ARA2 están totalmente contraindicados, pero la opción farmacológica es posible. El tratamiento intervencionista también se recomienda previo al embarazo e idealmente debía ser reparación valvular. En el caso del parto se prefiere parto vaginal con anestesia epidural y facilitación de la segunda etapa del mismo. Otro aspecto muy importante en el contexto de embarazo en pacientes con valvulopatía es la anticoagulación. Y podemos utilizar antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, es la que tenemos con mayor frecuencia en nuestro medio. Esta tiene riesgo de que aumenta la probabilidad de aborto en un 28%, aumenta el riesgo de pérdida fetal en un 32.5%, el riesgo de embriopatía en un 0.6% y de fetopatía en un 10%, ya sea por lesión del tabique nasal, por lesiones del sistema nervioso central o lesiones oculares o hemorragia intracraneal. Los antagonistas de la vitamina K tienen la desventaja de que atraviesan la barrera placentaria. Por otro lado, podemos utilizar la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, donde el riesgo de aborto será de un 9% para este grupo de pacientes, el riesgo de pérdida fetal de un 22%, para la heparina no fraccionada de un 12% para la heparina de bajo peso molecular. El riesgo de embriopatía es bajo, menor a 1%, el de fetopatía de un 7%, y estos fármacos no cruzan la barrera placentaria. En los pacientes con insuficiencia mitral o aórtica se recomienda igualmente que la cirugía sea antes del embarazo, por lo que en las evaluaciones periódicas de la población en edad fértil es importante la participación del cardiólogo, además del ginecólogo. Las pacientes nos llegan tarde con una valvulopatía y un embarazo y ya ahí no hay mucho que hacer. En lo que se refiere a válvulas protésicas, que es otro tema muy álgido en el contexto de las pacientes embarazadas, hay 4 puntos importantes a tener pendiente. Uno es que la colocación de una válvula protésica durante el embarazo es una problemática grave y que la selección del tipo de válvula a colocar va a depender de la intención de un siguiente embarazo que tenga la mujer, la intención de volverse a embarazar de la mujer. De eso va a depender que seleccionemos si la válvula es mecánica o si la válvula será biológica. Las válvulas mecánicas tienen la ventaja de que tienen mayor durabilidad, pero tienen la gran desventaja de que requieren anticoagulación con antagonista de la vitamina K de por vida, warfarina, de por vida. No están indicados los nuevos anticoagulantes orales en prótesis mecánica. Eso es someter a la paciente al suicidio, al homicidio. No debemos darle Apixaban a pacientes con prótesis mecánica de ningún tipo, esté embarazada o no esté embarazada. No surten efecto y el riesgo de embolia y trombosis de la prótesis es alto. El contexto de las bioprótesis, prótesis biológicas, sería una opción, pero en mujeres jóvenes que se van a embarazar, entonces tienen gran probabilidad de sufrir deterioro de esa prótesis durante el embarazo, complicaciones durante el embarazo y requerir una reoperación durante el embarazo. La cirugía de Ross, que contempla la colocación de la válvula aórtica nativa normal en la posición aórtica en pacientes que tienen lesiones aórticas severas y en la posición entonces pulmonar colocar una prótesis biológica es una opción en pacientes con enfermedad valvular aórtica importante y que tengan intención de embarazo. El riesgo de una embarazada con bioprótesis es bajo siempre que la bioprótesis esté normal o que su disfunción sea leve y que la paciente tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. En las mujeres con prótesis mecánica el embarazo se asocia a un alto riesgo de complicaciones, ya eso lo vimos, y la probabilidad de embarazo sin eventos con nacimientos vivos es de un 58% para pacientes con prótesis mecánica y para pacientes con prótesis biológicas o que no tienen prótesis es más o menos similar, de un 79 y un 78%.
El parto y la anticoagulación está totalmente contraindicado, el parto en pacientes que están bajo antagonista de la vitamina K, o sea, warfarina, por el alto riesgo de hemorragia intracraneal, y la madre puede sufrir complicaciones hemorrágicas durante todo el embarazo. Con este diagrama de flujo podemos entender cuál sería la dinámica a utilizar en el contexto de paciente embarazada. Tenemos la opción de, en el primer trimestre del embarazo, utilizar antagonista de la vitamina K o cambiar, o sea, pasar a la paciente a heparina no fraccionada o a heparina de bajo peso molecular 2 veces al día. Durante el segundo y tercer trimestre del embarazo podemos continuar con antagonista de la vitamina K o las pacientes que estaban en heparina no fraccionada o heparina bajo peso molecular, cambiarla a un esquema de antagonista de la vitamina K, o sea, warfarina. También las pacientes que están en heparina bajo peso molecular tienen la posibilidad de dejarlas en heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo. Importante es señalar que a las 36 semanas del embarazo debemos cambiar a heparina no fraccionada intravenosa, importante, y que 36 horas antes del parto la paciente debe ser pasada a heparina no fraccionada intravenosa solamente. Y ya para el momento del parto planificado, 4 a 6 horas antes del parto, la paciente debe interrumpirse la heparina no fraccionada y volverla a instalar 4 a 6 horas después del parto, siempre y cuando no haya ninguna evidencia de sangrado importante. Para finalizar, le quiero dejar esta reflexión sobre que el reto es nuestro. Es importante un asesoramiento antes del embarazo, hablar a las pacientes sobre las diferentes alternativas anticonceptivas, tomando en cuenta que tienen una valvulopatía, y el cuidado médico, si ya ocurre el embarazo, el cuidado médico óptimo durante el mismo. Muchas gracias.